Amén. Se pueden sentar. Viva el Señor. Gloria a Dios. Y a su nombre. Aleluya. Espero que no esté cansadito. Viva el Señor. Para así poder, viva el Señor, predicar en esta preciosa noche. Viva el Señor. Bajo este tema que el Señor me dio. Viva el Señor. No te quedes en el lamento. Viva el Señor. Aleluya. Y todos conocemos, amén, viva el Señor, la historia del pueblo de Israel. Viva el Señor. Quiero empezar rapidito relatando, amén, viva el Señor, esta historia del pueblo de Israel para poder llegar a lo que el Señor nos quiere hablar en esta preciosa noche. Viva el Señor. Y dice la poderosa palabra, viva el Señor, que el Señor llamó a este hombre llamado Abraham, viva el Señor, el cual le dio una promesa, viva el Señor, el cual hizo un pacto con él, viva el Señor. Este hombre, Abraham, junto a su esposa Sarai, no podían tener hijos, viva el Señor, pero vemos cómo el Señor los saca de su tierra y de su parentela para poder cumplir el propósito, el plan que Dios tenía con Abraham. Bendito sea el Señor. Y vemos, viva el Señor, cómo el Señor empieza a tratar con Abraham y con su mujer Sarai también. Viva el Señor. Aleluya. Y vemos cómo el Señor empieza a prometerle que iba a ser de él una gran nación. Viva el Señor. Cuando aún Sarai era estéril, cuando aún estaba en una edad avanzada y no podía tener hijos. Viva el Señor. Según los hombres, viva el Señor, porque él había perdido la costumbre de las mujeres. Viva el Señor. Pero dice la palabra que el ángel le dijo: al tiempo señalado, mujer, tú vas a tener el hijo que yo le prometí a tu esposo. Viva el Señor. Y vemos como dice la palabra que llegó el tiempo señalado. Viva el Señor. Tuvo a Isaac. Viva el Señor. Ya todos conocemos la historia de Ismael. Viva el Señor. Adelante de que tuvo a Isaac. Viva el Señor. Pero dice la palabra que cuando llegó el tiempo señalado, entonces tuvo a su hijo. Y de ahí, viva el Señor, aleluya, empezó, viva el Señor, al Señor Jehová cumplir las promesas que le había prometido a Abraham. Viva el Señor. Vemos como el Señor siempre estaba al cuidado de su pueblo, estando en Egipto. Allí, viva el Señor. Vemos como el Señor escucha el clamor de su pueblo. Vemos como el Señor levanta a Moisés. Viva el Señor. Vemos como el Señor lo lleva por el desierto. Vemos como Dios, viva el Señor, hace que crucen el Mar Rojo, hace que crucen el Jordán. Viva el Señor. Pero en todo ese tiempo de la trayectoria, de la historia del pueblo de Israel, viva el Señor, vemos como ellos, viva el Señor, estaban un tiempo bien, viva el Señor, pero luego se olvidaban de quién fue que lo sacó de Egipto. Viva el Señor. Y dice la palabra que constantemente este pueblo estaba claudicando en dos pensamientos, que constantemente este pueblo le daba fácilmente la espalda al que la vida, viva el Señor, sacado del pueblo de Egipto. Viva el Señor. Y dice la palabra que por cuanto ellos se habían olvidado en su caminar de quién era Jehová su Dios, constantemente Dios tenía que levantar profetas, viva el Señor, para hablarle una palabra al pueblo de Israel, para que nuevamente este pueblo se volviera a Jehová su Dios. Dice la palabra que se levantaron profetas tras profetas, porque ¿qué es lo que pasaba con este pueblo? Viva el Señor. ¿Se parece al pueblo de hoy en día? Aleluya. ¿Qué es lo que pasaba con este pueblo? Que cuando el Señor le levantaba reyes temerosos de Dios, el pueblo lo seguía. El pueblo iba, viva el Señor, de acuerdo a lo que el líder, viva el Señor, le dijera, viva el Señor. Pero cuando ese rey moría, viva el Señor, se levantaba otro rey que no temía a Jehová, viva el Señor, que hacía lo malo ante los ojos de Jehová, y el pueblo, viva el Señor, le daba la espalda nuevamente a Jehová. Y vemos cómo constantemente el Señor tuvo que levantar estos profetas, viva el Señor, para que el pueblo recapacitara y para que el pueblo se volviera a Jehová y a los caminos verdaderos. Ya profetizado, viva el Señor, que iban a estar, viva el Señor, 70 años en cautiverio, viva el Señor, según viva el Señor lo que Jehová le había hablado, viva el Señor, al pueblo de Israel. Ahora, viva el Señor, nos encontramos aquí en este libro de Nehemías, el cual, viva el Señor, el personaje principal, viva el Señor, es el nombre, viva
cautiverio, vive el Señor. Y dice la palabra que él fue con algunos hermanos, vive el Señor, de Judá. Y dice que cuando Nehemías lo vio, dice la palabra que Nehemías fue el que tomó la iniciativa de preguntar por el remanente que había quedado, los que habían quedado en el cautivo. Y no solamente preguntó por el remanente, sino que también preguntó por la ciudad de Jerusalén. Aleluya. Vive el Señor. Dice, el remanente, vive el Señor. Les preguntó por los judíos que habían escapado. Y le preguntó por los que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que han quedado, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado. Y sus puertas quemadas a fuego, vive el Señor. Ahí vemos, vive el Señor, como estos hermanos, vive el Señor, que habían escapado, vive el Señor, que habían quedado de la cautividad, vive el Señor. Cuando Nehemías le pregunta por los hermanos que habían quedado allá y el remanente que había quedado allá, ellos le dicen, el remanente que quedó, los poquitos que quedan allá están en un gran mal, en un gran afrenta, vive el Señor. Y el muro de Jerusalén está derribado y las puertas están quemadas, aleluya. Cuando Nehemías escuchó esta palabra, aleluya, cuando Nehemías escuchó esta mala noticia, dice la palabra, cuando oí estas palabras me senté y lloré, me senté y lloré, vive el Señor. Cuando Nehemías escuchó cómo estaban los hermanos que habían quedado en el cautiverio, los que habían escapado, cuando escuchó esa mala noticia, lo primero que se manifestó en él fue la humanidad, esta carne, aleluya, que cuando nosotros lloramos es el significado de que somos humanos, de que el Señor, vive el Señor, nos hizo con emociones, con sentimientos. Y Nehemías era un hombre, vive el Señor, que él se preocupaba, un tipo de líder que se preocupaba, vive el Señor. Y dice que cuando él escuchó estas palabras, se sentó y lloró, vive el Señor. Cuando nosotros escuchamos, vive el Señor, malas noticias, humanamente, que cómo nosotros reaccionamos, qué es lo que nosotros hacemos, vive el Señor. Porque las lágrimas no significan que yo no confíe en Dios. Las lágrimas no significan que yo no crea a Dios, vive el Señor. Las lágrimas solo significan que Dios me hizo con sentimiento, que yo siento, vive el Señor, que cuando me llega una mala noticia, esta carne lo primero que hace es llorar. ¡Aleluya! ¿Qué significa lamentación? Expresión de una aflicción con demostración de dolor, de pena, de gemido, de queja y de llanto. Entonces, al Nehemías escuchar esta noticia, se apoderó de él primeramente y se manifestó, vive el Señor, un gemido, un llanto, un sufrimiento, un dolor. Al escuchar, vive el Señor, cómo estaban sus hermanos, y al escuchar que la gran Jerusalén, la ciudad santa, estaban los muros derribados, estaban las puertas quemadas a fuego, vive el Señor. Oh, gloria a tu nombre, Jehová. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Usted va viendo cuando un siervo del Señor, cuando la verdadera iglesia vive el Señor, porque a todos nos van a llegar malas noticias. Sea una enfermedad de un familiar, si algo que esté pasando, vive el Señor, en nuestra familia, si algo que esté pasando en mi hogar, con mi esposo, una enfermedad de mis hijos, vive el Señor, los cuales nos vamos a estremecer, vamos a sufrir, vamos a llorar, vive el Señor. Pero mira lo que dice la palabra, después que él se sentó, después que él lloró, dice la palabra que hizo duelo por algunos días, y dice que ayunó y oró delante del Dios del cielo. Gloria a Dios. Dice la palabra que fueron días y noches que Nehemías estuvo en esta condición. Dice la palabra, vive el Señor, que después que él hubo llorado, vive el Señor, amargamente, lamentándose por lo que estaba pasando, él supo
Nehemías era un siervo de oración. Gloria a Dios. Esto me da a entender que Nehemías sabía dónde refugiarse. Esto me da a entender que Nehemías sabía dónde derramar sus lágrimas. Esto me da a entender que Nehemías sentía y sabía que todavía había esperanza para el pueblo de Israel. Esto me da a entender, viva el Señor, que Nehemías sabía que él podía hacer algo por el pueblo. Aleluya. Y dice que estuvo días así, dice que estuvo noche lamentándose, pero no se quedó en su lamento. Aquel que quiera entrar en el mensaje de esta noche, porque sufrimos por lo que está pasando. Le llevamos los problemas al Señor, porque primero Jehová tenía que tratar con Nehemías. Gloria a Dios. Porque en esa condición Nehemías no podía ir a ayudar a los hermanos. En ese momento Nehemías no podía ir a levantar las murallas de Jerusalén. Pero él supo dónde refugiarse primero. Papá, aquí estoy. Yo sé que hay esperanza. Trata conmigo, Dios mío, Jehová. Mira este sufrir, este lamento, esta preocupación que yo tengo. Pero no me puedo quedar aquí, Dios mío, Jehová. Yo sé que yo puedo hacer algo por el pueblo de Israel. Yo sé que yo me puedo levantar. Algo yo puedo hacer por ellos, Jehová. Oye, me dice la palabra que empezó Nehemías a clamar al Señor. Me llama la atención porque Nehemías no dice, mira tu pueblo que pecó. Nehemías no dice, mira aquellos que solo buscaron Jehová. No. Él empezó a clamar y dijo, nosotros tu pueblo hemos pecado contra ti. Aleluya. O sea, esto me va a entender que Nehemías también se humilló delante de la presencia del Señor. Nehemías supo reconocer que el pueblo de Israel completo había pecado contra su Dios y le habían dado la espalda. Y por eso estaban, viva el Señor, en esa condición en la que se encontraban. Porque fue Jehová que lo permitió. Porque constantemente Jehová le levantaba profetas y ellos hacían escándalo de los profetas, viva el Señor. No escuchaban la palabra. Algunos lo votaban. Querían escuchar nada más que todo estaba bien, que había paz, viva el Señor. Aleluya. Y cuando se levantaba un profeta que le hablaba con la palabra de verdad, no querían escucharlo. ¿Cuántos me siguen? Y a su nombre. Y a su nombre. Dice la palabra que así estuvo Nehemías, de día y de noche, una oración constante. Cuando nos llegan las noticias malas, a veces estamos, vive el Señor, oramos una vez y ya, Señor. Y yo quiero que ustedes entiendan que hay un tiempo para el lamento. Hay un principio para tu lamento, pero el final lo determinas tú y lo determino yo. Y dice la palabra, vive el Señor, que Nehemías estuvo clamando, estuvo intercediendo, vive el Señor, para que Jehová que le diera gracia delante de los ojos del rey. ¿Por qué? Porque Nehemías, vive el Señor, servía de copero al rey, vive el Señor. Dice la palabra, vive el Señor, que cuando Nehemías entonces estuvo orando, de acuerdo a estos meses, vive el Señor, del capítulo 1 al capítulo 2, vive el Señor, del mes Quisleu, vive el Señor, el mes del calendario hebreo, el mes de Nisan, vive el Señor, porque dice que fue en el mismo año, vive el Señor. Yo no cogí instituto, hermano, vive el Señor. Yo soy bien sencilla predicando, vive el Señor, pero quizás, vive el Señor, fueron como espacio, vive el Señor, de 4 a 5 meses según la historia, vive el Señor, aleluya. Pero dice la palabra, vive el Señor, que entonces él fue para ocupar nuevamente su oficio, su posición. O sea, él se tuvo que levantar, vive el Señor, para entonces empezar, vive el Señor, a trabajar nuevamente en su oficio, vive el Señor. Y ese oficio, vive el Señor, del copero del rey, vive el Señor, no era nada fácil, vive el Señor. En esos tiempos, vive el Señor, estaban los reyes constantemente en amenazas, vive el Señor. Y una de las maneras, vive el Señor, que podían, vive el Señor, envenenar al rey para que muriera, era echándole veneno en la bebida.
si Nehemías caía muerto, el rey no iba a tomar ese vino, vive el Señor, porque estaba envenenado. Vemos la seriedad del trabajo de Nehemías, vive el Señor, que su vida estaba peligrando constantemente, pero había propósito de Jehová. ¿Cuánto me están entendiendo? La vida de Nehemías estaba peligrando constantemente, pero como había propósito y planes de Jehová, Jehová le estaba guardando la vida a Nehemías. Aleluya. ¿Y qué pasa, mi hermano? Que entonces se levanta Nehemías y va donde el rey a darle la copa. Pero el rey vio algo diferente en el rostro de Nehemías. ¿Cuántos de nosotros a veces pasamos por pruebas, vive el Señor? Y pasamos por situaciones difíciles, que nos dan una noticia antes de llegar, vive el Señor, una noticia mala antes de llegar al culto, y llegamos y estamos disimulando. Y gloria a Dios, y aleluya, y todo está bien. No me malinterprete, como decía el pastor, tenemos que estar regocijándonos en todo momento, en las buenas, vive el Señor, cuando llegan noticias buenas y cuando llegan noticias malas. Pero por más que tratamos de disimular, se nos nota. Se nos nota, y el hermano que te conoce te dice: hermanita, ¿tú estás bien? Como que algo está pasando contigo, porque es que como que se te nota en tu rostro que como que recibiste unas noticias malas. Aleluya. Y como Nehemías estaba siempre contento cuando le daba la copa al rey, dice que el rey rapidito se dio cuenta: algo está pasando contigo. Aleluya. ¿Por qué vino la pregunta del rey? ¿Qué fue lo que provocó la pregunta del rey? El rostro de Nehemías. Porque Dios estaba en el plan. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios estaba en el plan. Aleluya. Y cuando Nehemías fue a vivo del Señor, el rey decía: algo está pasando contigo. Algo está pasando contigo, vive el Señor. Le dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Por más que Nehemías quizás trató como de ocultar lo que él estaba pasando, todo lo que él sintió con aquella mala noticia, no pudo. Aleluya. Y dice la palabra que el rey le preguntó: ¿por qué está tu rostro triste? Gloria a Dios. Gloria al Le Señor. dice: pues no estás enfermo. Santo. Mira si el rey conocía a Nehemías. Aleluya. Los coperos tenían una confianza con el rey, tanto así que dice la historia que hasta le preguntaban para que los aconsejaran a los reyes, vive el Señor. Y era una confianza, porque entonces el rey se refirió a él mismo, de tú a tú, vive el Señor, y le preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Aleluya. Y dice la palabra que el rey le dijo más. Dice: no es esto, sino quebrantamiento del corazón. No es esto, sino quebranto del corazón. ¿Estaba Dios en los planes o no? Aleluya. Porque vamos a ver lo que viene después de eso. Aleluya. Y dice la palabra, viva el Señor, que cuando este rey le dijo eso a Nehemías, Nehemías no pudo ocultar nada. Aleluya. Nehemías no pudo ocultarle al rey. Dice que temió en gran manera. Y le dice: rey, para siempre viva el rey. Gloria a Dios. Este rey tenía en estima, vive el Señor, a Nehemías. Y Nehemías respetaba su posición. Y lo vemos en estas palabras cuando le dice: para siempre vive el rey. Dice: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta Amén, gloria a Dios. y sus puertas consumidas por el fuego, vive el Señor? ¿Cómo le dijo Nehemías? Ya que el Señor te ha revelado lo que hay en mi corazón, por más que traté de ocultarlo, vengo delante de ti y me preguntas qué es lo que me pasa. O sea, no te puedo ocultar que tuve, vive el Señor, que escuché una mala noticia y que la ciudad de mis padres están los muros caídos, están las puertas quemadas, y eso es lo que me sucede a mí. Y en cuanto Nehemías abre su
mira, esto es lo que me pasa a mí. Por esto es que mi corazón está afligido. Por eso es que tú ves mi rostro así. Este es mi dolor. Este es mi quejar. Este es mi gemido. Este es el sufrimiento que se está reflejando en mi rostro. Por esto y por esto es que yo estoy así, rey. Oye, pero el rey no titubeó. Mira si tenía en grande estima a Nehemías, vive el Señor, que quizás, como le dije, había una grande confianza, que entonces el rey le dice, ¿qué cosa pide? ¿Por qué? Porque ya en lo secreto Nehemías le había orado al Dios de los cielos, dale gracia a tu siervo delante del rey, porque él sabía que si el rey no le daba el permiso, vive el Señor, Nehemías no podía salir. Pero como él primero le llevó el asunto al quien se lo tenía que llevar, aleluya, el Señor escuchó ese clamor de Nehemías, esa lamentación, y lo puso en gracia delante de los ojos del rey, aleluya. Y dice la palabra, viva el Señor, que entonces Nehemías le dice, si le place al rey a tu siervo, hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Ahora es que yo quiero llegar a lo que el Señor me estaba dando y administrando. Aleluya. Porque si vemos, vive el Señor, de cómo Dios puso en gracia a Nehemías delante del rey, vive el Señor, fue porque Nehemías se decidió primeramente, vive el Señor, y él mismo se dijo, yo puedo hacer algo por mis hermanos que están al otro lado, yo puedo levantarme, vive el Señor, porque para ellos todavía hay esperanza. Pero si Nehemías se quedaba encerrado en su dolor, si Nehemías se quedaba encerrado en su gemir, si Nehemías se quedaba encerrado en su lamento, nada iba a pasar. Aleluya. No te quedes en tu lamento, el tema en esta noche, vive el Señor. ¿Por qué? Porque este hombre, vive el Señor, supo primero ir delante de Jehová. Aleluya. Supo primero llorar lágrimas largas días y noches, pero él entendió que no se podía quedar en su lamento. Aleluya. Él entendió que su lamento tenía un principio, pero él determinaba el fin. Yo me tengo que parar de aquí. Yo no me puedo quedar encerrado en cuatro paredes, porque así el pueblo no se va a poder levantar. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Nehemías tuvo que salir de su lamento, tuvo que salir de su encierro, tuvo que salir de su dolor. ¿Pero por qué? Porque Dios trató primero con Nehemías. O sea, no eran las murallas de Jerusalén nada más que Nehemías tenía que levantar. Aleluya. Sino que había un pueblo desanimado. Había un pueblo que tenía las manos bajadas. Había un pueblo que estaba en dolor, que estaba en sufrimiento. O sea, Nehemías sabía que él primero tenía que ir a levantarle los ánimos al pueblo para poder trabajar y construir las murallas de Jerusalén. Usted está viendo toda la trayectoria desde que nosotros escuchamos una mala noticia, vive el Señor, de acuerdo, vive el Señor, a este hombre llamado Nehemías, todo lo que él hizo, que entendió que si se quedaba en su lamento no iban a haber cambios en su pueblo. ¿Cuánto me están entendiendo? Que él entendió que Dios primero tenía que tratar con él porque era humano, le dolió. Pero las lágrimas no le duraron para siempre. Él se tuvo que levantar, secarse las lágrimas, y aquí voy, papá. Ponme tú en gracia delante del rey, porque yo sé que algo tú vas a hacer. Yo sé que todavía algo tú vas a hacer con el pueblo de Israel. Yo sé que tú puedes ir a levantar esas murallas. Algo todavía tú puedes hacer a favor de tu pueblo. Oye, Nehemías se tuvo que levantar, aleluya. Y el Señor le dio gracia delante de los ojos del rey, viva el Señor. Tanto así viva el Señor que lo envió. Aleluya, qué lindo Jehová. Que lo envió donde
porque no fue egoísta, no pensó en él nada más. Él estaba cómodo, él estaba en el palacio, él estaba al lado del rey. ¿Qué comodidad tenía Nehemías? ¿Y qué necesidad tenía de él salir de ahí de esa posición? Oh, pero a él no le importó el título, él no le importó la posición. Él sabía que el rey le daba noticia, que él había escuchado, era menester que saliera de su lamento para poder ir a ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Aleluya. Oye, no era fácil el trabajo que Nehemías tenía. El pueblo estaba en gran mal y afrenta. Cuando Nehemías dice la historia que llega allá, él tuvo que tratar primero con el pueblo. Nehemías, un tipo de líder que se preocupa por aquellos que los ve vivir, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, en el piso, que los ve decaídos, que los ve desanimados. Nehemías sabía que tenía que tratar con el corazón del pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, tengo que salir, rey, de este oficio que yo tengo. Pero sépase que como Dios es un Dios ordenado, había otra persona que por ese espacio de tiempo que Nehemías iba a estar trabajando allá, ese espacio tenía que ser ocupado. Aleluya. Usted está viendo el orden de Dios. Aleluya. Yo creo que los líderes estamos entendiendo, vive el Señor, aleluya, la gran responsabilidad que tenemos en nuestros hombros. Aleluya. Yo creo que están entendiendo el tipo de líder que era Nehemías, que no solamente pensó en él, que no solamente se encerró en su dolor, sino que fue donde estaba la necesidad. Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Oh, gloria a tu nombre, Jehová. No te quedes en tu dolor, pueblo. No te quedes en tu dolor, vive el Señor, aleluya. No te quedes en tu lamento, aleluya. Tú determinas cuándo es que se va a terminar ese lamento. Somos humanos, lloramos porque lloramos. Y no te estoy hablando de un llorar que cuando el Espíritu me toca y Dios me toca, yo estoy llorando. Oh, porque es que llorones somos cuando el Espíritu nos toca. No estoy hablando de ese lamento, no estoy hablando de ese lloro. Estoy hablando del lamento que nos encerramos cuando escuchamos malas noticias. Cuando vemos que el pueblo le predicamos la palabra y como que no reacciona. Y entonces los pastores se ponen la mano en la cabeza y Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Seguimos predicando la verdad. Se nos están yendo para la iglesia liberal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No nos podemos quedar en un lamento. Tenemos que pararnos, aleluya, y hacer algo por el pueblo de Dios, aleluya. Oh, porque qué dolor tienen los pastores hoy en día, aleluya. Les estoy predicando la verdad, pero no perseveran, no cambian, aleluya. Son los tiempos que estamos viviendo. Oh, pero Dios ha levantado líderes como Nehemías en estos tiempos, líderes como Nehemías en estos tiempos, que se atrevan a salir de su lamento, que se atrevan a salir de estas cuatro paredes, aleluya, y que vayan a estar a la necesidad, que vayan a subir las manos caídas, aleluya, predicando la verdad con amor y con misericordia, pero predicando la verdad, aunque se vayan, aunque nos quedemos muchas veces que nos sentimos solos, todavía hay un remanente en pie, aleluya, todavía hay un remanente en pie, que no ha cambiado la palabra, aleluya, todavía quedamos unos pocos, oh gloria, todavía quedan, aleluya, todavía hay un remanente que no ha doblado las rodillas a Baal, aleluya, todavía hay pastores que predican la verdad, oh gloria, todavía hay pastores que predican la sana doctrina, aleluya, todavía es la que te ayudado todavía quedan unos pocos, y con esos pocos yo voy a trabajar. Con esos pocos Dios va a hacer algo, iglesia. Aleluya. Dios está levantando líderes como Nehemías, líderes atrevidos, líderes que se decidan, que no importando que mire para los lados y me quede solo, yo voy para adelante. Tú me ganaste, Jehová, yo te creo a ti. Tú me ganaste, Jehová, yo voy a seguir caminando, Jehová. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga, Jehová? ¡Oh, gloria a Dios! Gloria a Dios. Dios está levantando líderes como Nehemías, líderes que se decidan en estos tiempos, que salgan de su lamento, porque ¿sabe lo que viene pasando, hermana? Que cuando nos quedamos en el lamento, eso no nos deja avanzar. Cuando nos quedamos en
tiempo y quejándonos. Ay, Dios mío, mira cómo está tu iglesia. Ay, Dios mío, mira cómo está el pueblo. Ay, Dios mío, la apostasía que se está levantando. Dios mío, estos tiempos son difíciles. Y mientras nos quedamos ahí, el enemigo riéndose. Porque así no podemos trabajar en la obra del Señor. Aleluya. Dios está levantando líderes como Nehemías. Líderes que se atrevan. Líderes que se atrevan. Líderes que se atrevan. En este tiempo final. Líderes que se atrevan. ¡En tu nombre! ¡Oh, no cambien la verdad! ¡No cambien la palabra! ¡Aleluya! Escuchen o dejen de escuchar. ¡Aleluya! No cambien, pastor. Pastores, no cambien. Vamos a seguir predicando la sana doctrina. ¡Oh, gloria a tu nombre! Que aunque se nos vayan como dice el pastor, vamos a ir a buscarlo con cuerdas de amor, con misericordia. ¡Aleluya! Con mansedumbre. Mira, no te conviene, viva el Señor. Y empezamos a predicarle la verdad, pero con amor. Sí, porque el dueño de la obra se llama Jehová. El dueño de la viña se llama Jehová. Nosotros estamos trabajando en la viña, pero no somos dueños de nadie. Aleluya. Hay quienes van a tomar decisiones que nos van a ver. Aleluya. Hay quienes van a tomar decisiones que vamos a derramar lágrimas. Se las vamos a tener que dejar al Señor esas ovejitas. Porque por más que tú le prediques, pastor, por más que tú le digas la verdad, por ahí no es el camino que Dios te quiere llevar. Ellas se van a hacer las sordas y van a coger su propio camino. Pero tú limpiaste ¿qué? Tus manos. Porque le predicaste la verdad. Con amor, pero le predicaste. Como el buen pastor, pero le predicaste. Con misericordia, pero le predicaste la verdad. No cambiaste acomodándote a lo que la ovejita quería. Alaba. Aleluya. Sino que te mantuviste en tus convicciones, en la rectitud, en la palabra, en la sana doctrina. Y predicando la verdad hacia afuera, vamos a seguir orando por ellos. Si vamos y nos preocupamos, le hablamos, vive el Señor. Pero muchas veces le hablamos y ellos siguen decidiendo lo que ya han decidido en su corazón hace tiempo. Ustedes me ven que yo estoy mirando para allá, para el altar, pero es que esta palabra el Señor me la dio para los líderes y para la iglesia también, vive el Señor. Pero ustedes saben qué, pastores, que hay ovejas que vamos a estar tratando con ellas, que quizás ustedes dicen, Dios mío, pero siguen pasando los años y están en la misma condición. Dios mío, pero esta persona no quiere cambiar, siguen en lo mismo. Y cuando entonces deciden irse, eso es que ya lo tenían hace tiempo en su corazón. Solamente están ejecutando lo que ya tenían hace tiempo en su corazón. ¿Queremos predicar sana doctrina? Vamos a predicar sana doctrina. ¿Cuántos se van por no someterse a los pastores? Es que esto es fuerte. Ese pastor predica fuerte. Esa palabra no hay nadie que la pueda aguantar, no hay nadie que la pueda soportar. Aleluya. Y empiezan a mirar a qué? A los otros
corazón. Queremos predicar sana doctrina, vamos a predicar sana doctrina. Queremos hablar de santidad, vamos a hablar de santidad. Quiebra el corazón. ¿Quieres escudriñar los corazones? Papá te conoce. ¿De quién te estás escondiendo? Te lo quitaste para el pastor no te siga predicando. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra te confronta. Aleluya. Tú ves que le estás predicando la palabra y cuando están en pecado se quieren meter bajo del banquito. Y si es algo, se van corriendo de la iglesia. ¿Por qué? Te estás ocultando. Jehová te conoce. Se pasa que mi compromiso es con Dios y su palabra. Se pasa que esta hermana que está aquí predicando no siempre fue así. Que esta hermana Dios la tuvo que cambiar. Ahí está mi esposo que me conoce. Que esta hermana no cogió un micrófono y decirte. Que esta hermana Dios tuvo que tratar con la timidez con ella. Aunque fui criada en los caminos del Señor. Con mis 7 hermanas, mis 2 hermanos. Aleluya. Hubo un tiempo en mi vida que me aparté por 3 años. Le doy la gloria a Dios que solamente Villegas fueron 3 años. Le doy la gloria a Dios, pastor, que donde quiera que yo me paraba, me daba vergüenza cuando me decían, a ti como que te parece como que eras cristiana. Vive el Señor. Algo tienes que te está distinguiendo. Y por más que me fui a estudiar, por más que me puse los pantalones, por más que me maquillé, me sentaban y me preguntaban, ¿tú eres cristiana? A mí se me caía la cara de vergüenza, porque yo sabía que me estaba cogiendo Jehová. Yo sabía que donde quiera que yo me metía, Jehová siempre me hablaba. Te estoy llamando, te estoy llamando, te estoy llamando, te conozco. ¿Conoces Jehová o no conoces Jehová? ¿Y de quién tú te quieres esconder? Hace poco predicaba que en las congregaciones alaban a Dios, dicen gloria a Dios, aleluya, pero hermanos no conocen al Dios que están adorando. No conocen al Dios que están alzando las manos. Porque si lo conocieran, hubiera temor de Jehová en su corazón. Aleluya. Porque el que es de Dios se le nota. Aleluya. Oh, que se te note, que se te note que eres de Dios, que se te note porque Jehová conoce lo suyo. Oh, gloria a tu nombre, Jehová. El que pasa intimidad en la presencia del Señor se le nota. Nehemías era un hombre de oración. Vive Dios. Porque el favor de Dios estuvo con Nehemías. Porque él sabía que orar. Alabado Dios. O sea, no solamente cuando llegó el problema. Eso me da a entender a mí. Ese capítulo 1 habla tanto de cómo era Nehemías. Aleluya. Eso me da a entender a mí que Nehemías tenía intimidad con el Señor de tu Gloria a alma. Dios. Gloria a Dios. Alma la Cali. Eso me da a entender que Nehemías sabía que al Dios que él servía, él clamaba y Jehová respondía. Aleluya. ¿Por qué no fue primero donde el rey Nehemías? Gloria ya. Porque él sabía que tenía que ir donde quién, donde Dios, el grande de los grandes. Amén. El que aún mandaba a aquel rey que estaba allí en aquella posición. Y Nehemías lo sabía. Nehemías lo entendía. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Oh, mi alma le alaba a Jehová. Y a su nombre. Y a su nombre. Oh, pueblo de Dios, no nos podemos quedar en el lamento. Vive el Señor. Cuando hablamos de quedarse en el lamento, estamos hablando, vive el Señor, que cuando tú te quedas en ese estado, te quedas en ese estado por largo tiempo. Te estanca. Te detienes. No puedes seguir trabajando para el Señor. Viene un estancamiento porque te quedaste ¿qué? En el lamento. Y hoy el Señor está hablando con su pueblo. Hoy el Señor está hablando con los líderes. Que no nos podemos quedar en el lamento. Porque hay murallas que hay que levantar. Hay un pueblo que hay que trabajar con él. Que hay manos
asunto, sino que empiezan ¿qué? Desde abajo. Aleluya. Aleluya. Empiezan desde abajo. ¿Y qué está abajo? Como decía el varón. La raíz, el fundamento. ¿Ah? ¿Tú te crees que el diablo sabe por dónde nos está dando? A la iglesia de sana doctrina. ¿Ah? ¿Quiere qué? Movernos el fundamento. Está atacando desde la raíz, desde tu fundamento, tu convicción, lo que has creído. Por eso no nos podemos quedar en el lamento, pueblo de Dios. Porque están entrando las obras pequeñas. Y si no abrimos los ojos a tiempo, van a echar a perder la viña. ¿Tú sabes la responsabilidad que hay en los líderes en este tiempo? Tiempos de apostasía que le ha tocado vivir a la iglesia. Que Jesús mismo lo dijo, no nos podemos turbar. Todas estas cosas van a acontecer. Pero aunque veamos lo que veamos, que no tambaleemos, que no nos movamos de la roca, que no nos movamos del fundamento. Oramos por los que han caído, viva el Señor, en la apostasía, viva el Señor, que estaban predicando esta palabra, que estaban predicando este evangelio de poder, y hoy en día te predican otra cosa. Es lamentable, oramos por ellos, pero no nos podemos quedar en el lamento, iglesia. Aleluya. Hay que levantarnos como Nehemías. Gloria a Dios. Nehemías, un tipo de líder valiente. Cuando él fue a los secretos, ¿quién estaba con Nehemías? Él y su Dios. Después fue que los hombres se levantaron y estuvieron allá con Nehemías. Óyeme, pero para terminar este mensaje, porque quiero terminarlo, viva el Señor, tengo que llegar, viva el Señor, a lo último que el Señor me dio, no sé qué hora es, pero yo sé que nos estamos gozando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el trabajo de Nehemías era mayor. No solamente tenía que ir a levantarle los ánimos al pueblo, a levantar las murallas de Jerusalén, porque si algo hacían las murallas, vive el Señor, era que en esas murallas en lo alto habían las torres donde los atalayas se trepaban y podían ver los enemigos cuando venían. Ahora, a las murallas ser quemadas y a las murallas estar en el piso, era fácil que los enemigos ¿qué? Entraran en la ciudad de Jerusalén. Entonces Nehemías tenía que levantar los ánimos del pueblo. Tenía que trabajar con el pueblo primeramente. Para entonces que se unieran ¿qué? A la visión. Gloria a Dios. ¡Santo Dios! Estamos aquí, esta es que una confraternidad de pastores unidos en santidad. O sea, tenemos que estar todos en una misma ¿qué? Como decía el pastor, en una misma visión. Amén. No andarán dos juntos si no estuviesen ¿qué? De acuerdo. Tenemos que caminar a la par. Tenemos que caminar en la misma dirección. Tenemos que caminar en la misma visión para que haya una unidad en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Nehemías, después que trabajó con el pueblo, empezaron, vive el Señor, a meter manos a la obra, empezaron a levantar las murallas, vive el Señor. Y sépase que cuando un hermano, vive el Señor, un pastor decide levantarse, vive el Señor, para hacer la diferencia, para que hagan cambio, a muchos no les va a gustar. Amén. Porque vemos cómo Tambara y Tobías se enojaron. ¿Qué dijeron? Se enojaron, se enfurecieron. ¿Por qué? Porque escucharon que uno había venido a procurar el bien del pueblo de Israel. Aleluya. O sea que cuando tú te levantes, no esperes que estén contentos contigo. Aleluya. Pero tú sigues caminando en la misma visión, en lo que Dios ha tratado contigo, en lo que Dios te habló. Porque yo creo y entiendo que cuando Dios te levanta con una misión, Dios te da unas instrucciones específicas que a mitad de camino no puedes cambiar. Aleluya. Que tienes que seguir con las instrucciones como papá te las dio. Vive el Señor. Entonces vemos cómo Nehemías se levanta, sale de su lamentación, vive el Señor. Pero cuando está ya que está trabajando en la obra, se da cuenta que en el templo, vive el Señor de Jerusalén, ya el culto no se estaba dando como se tenía que dar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tú sabes lo que Nehemías tuvo que empezar a hacer? Hacer reformas al pueblo. Vive Dios, aleluya. Empezar nuevamente a ordenar el culto a Jehová como Jehová lo había mandado y establecido. ¡Santo Dios! Tuvo que llamar a qué? A los sacerdotes, tuvo que llamar a los levitas, tuvo que llamar a los cantores.
líderes, por los que tenían que dar ¿qué? Ejemplo. Aleluya. Empezando por los que tenían que darle ejemplo a la congregación. Aleluya. Empezando por aquellos que fueron llamados por Jehová, que no estaban haciendo el trabajo lo cual Jehová les había mandado. Llamó a los levitas, llamó a los sacerdotes y empezó a hacer reforma. Aquí esto se tiene que arreglar. Aquí esto, vive el Señor, se tiene que poner en orden como Jehová lo mandó, vive el Señor. En todo ese tiempo, el pueblo de Israel había cogido, vive el Señor, mujeres extranjeras, vive el Señor. Y dice la palabra que Nehemías convocó a todo el pueblo y los hijos nacidos de aquellas mujeres, y aún las mujeres tuvieron que despedirlas, tuvieron que sacarlas, porque Jehová no quería que su pueblo se mezclara. Si algo Jehová desde que levantó al pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida, si algo Jehová le dijo, era que no se contaminaran con los extranjeros, que no cogieran mujeres, que no se contaminaran ni aún con los ídolos que ellos estaban adorando. Aleluya. Entonces al Nehemías darse cuenta que ya habían hasta hijos de aquellas mujeres extranjeras, los convocó a toditos y le dijo, no, esto a Jehová no le está agradando. Aquí hay que hacer reformas, aquí hay que empezar a poner todo en orden. Aleluya. Y empezó a poner a los levitas en sus oficios, empezó a poner a los sacerdotes en sus oficios, cada cual empezó a ponerlos en los oficios. Dice la palabra que aún habían, vive el Señor, alterado el día de reposo. Dice que los mismos israelitas estaban dejando que vinieran mercaderías y que trajeran por la puerta de Jerusalén las mercaderías y empezaran a vender. Y cuando Nehemías se dio cuenta, dijo, no, este es el día de reposo, este es el santo día que Jehová dijo. Y empezó a poner, vive el Señor, oficiales en las puertas, y empezó a sacar a todos aquellos que estaban vendiendo aún en el día de reposo, vive el Señor. Usted ve la responsabilidad que tenía Nehemías en sus hombros. Gloria a Dios. Pero ¿por qué todo esto sucedió? ¿Por qué todo esto aconteció? Porque hubo un hombre que se decidió que no estar en el lamento, se levantó de ese lamento y pudo hacer el cambio en el pueblo de Israel. Dios nada más necesita uno que se atreva. Porque cuando tú te atreves y Dios, vive el Señor, te llama y tú eres valiente, el Señor te va a poner en gracia. Y van a haber otros que van a estar en la misma visión que tú, y el Señor te los va a poner al transcurso del camino. Quizás al empezar te encuentres solo, mira para los lados, solamente está tu esposa y tus hijos, pero sigue caminando, créele a Dios, que el Señor poco a poco va a poner ayuda a los que te van a ayudar en ese ministerio. El Señor poco a poco va a poner las cosas en orden. Tú créele a Dios como hizo Nehemías. Aleluya. Porque aquí hay que creerle a Dios. Porque quizás en un momento vamos a estar con muchos, pero quizás en otro momento nos vamos a encontrar solitos. Va a estar mi esposo, van a estar mis hijas, y ahí vamos a seguir haciendo la voluntad del Señor. Ahí es que se sabe si verdaderamente le creemos a Dios o no. Y a su nombre, y a su nombre. Iglesia, hay que salir del lamento. Aunque escuchemos malas noticias, aunque muchas veces nos duelan sus